Hola chicos, buenos días. Bienvenidos nuevamente. Estamos iniciando nuestra clase de nuestra sesión de historia. Para ello te voy a pedir que por favor prestes mucha atención. Recuerda que la materia de historia es de mucha teoría, ¿sale? Estos son los materiales que utilizaremos en nuestra sesión del día de hoy. Te pido que los tengas a la mano, por favor. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de la educación nacional en México. El aprendizaje esperado reconoce la importancia de la educación en el desarrollo de México. Bueno, quiero comenzar platicándote que todo esto que sucedió, o todos estos hechos que te voy a platicar, sucedieron durante el siglo XX, ¿sale? Entonces, eh, primero, tú ya sabes que en 1917 la Constitución Política eh, tuvo una reforma, se reformaron algunos artículos y también se dio lugar a la nueva constitución que nosotros conocemos a raíz de estos cambios que se dieron a la constitución. ¿Sale? El artículo, fueron a varios artículos, pero el artículo que más resalta por el significado o los cambios que generó fue el artículo tercero, que recuerda que este artículo nos habla sobre la educación laica y gratuita y obligatoria. ¿Sale? Entonces, eh, antes de esto, el Estado, el gobierno, eh, no estaba separado de la iglesia, recuérdalo. Y a pesar de que Benito Juárez luchó durante muchos años al respecto, eh, fue hasta que se reformó este artículo que se separó la educación de la iglesia de la educación y entonces dejaron de impartirse clases de religión o de iglesia católica en las escuelas, ¿sale? Pero bueno, esa es una de las situaciones más significativas que se dio en aquel año, ¿sale? En 1921 se dio la creación de la Secretaría de Educación Pública. Recuerda que esta pregunta nos venía en un examen y que yo te la platiqué brevemente, ¿sale? Que es la Secretaría de Educación Pública, es la máxima autoridad, por así decirlo, de la educación en el país. Si te das cuenta, ahorita ya existe una persona que es el líder de esa parte del gobierno, que se llama secretario de Educación. Tú ya lo conoces, el secretario de Educación actualmente es Esteban Montezuma. Recuerda también, y ya te lo he platicado, que los secretarios de Educación cambian conforme a los gobiernos, cada 6 años y él y la Secretaría de Educación se encarga de regirnos, de vigilar que estemos haciendo bien nuestro trabajo y de que cumplamos las normas que ellos nos implementan. En este caso, ahorita que estamos en cuarentena, nosotros las escuelas tenemos prácticamente o literalmente prohibido abrir escuelas y que ustedes vayan a las clases y nuestra obligación es el darles clases a ustedes y ellos nos supervisan. Quizá no es el secretario de Educación como tal, que viene y le habla a nuestra directora, pero abajo de ellos hay más jefes y en nuestro caso el jefe inmediato de nuestra directora es la supervisora escolar. Ella se encarga de vigilar que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo, inclusive yo ya te había platicado que nos piden reportes en donde ponemos las ligas de estos videos para que ellos puedan entrar y ver qué es lo que estamos explicando y cómo lo estamos explicando, ¿sale? Entonces, esa es la función principal de la Secretaría de Educación Pública. En 1930, eh, a raíz de ya estos dos cambios que se dieron anteriormente, pero imagínate, desde el 17 para el 30, cuántos años ya habían pasado, se dio un cambio a nivel nacional en la educación que se le llamó la educación socialista. Fíjate, a pesar de que ya en 1917 el artículo tercero decía que las escuelas no deberían de dar clases de religión, habían escuelas aún que lo seguían haciendo. Entonces, fue hasta 1930 que eliminaron completamente los contenidos religiosos de las escuelas públicas, ¿sale? Con esto que quiero decir que sí existen escuelas particulares que aún brindan clases religiosas dentro de sus aulas, ¿sale? Pero ellos, la misma Secretaría de Educación es la que se encarga de
vigilar de qué manera lo están haciendo y cuál es la funcionalidad de ello, ¿sí? No te puedo decir que son demasiadas, realmente ya conozco muy, muy pocas, y la mayoría de esas escuelas no son de religión católica como era en 1917, ahora son de otras religiones, ¿sale? Bueno, y por eso a esta religión se le llamó educación socialista, porque eh, estaba más basada en la parte, en enseñarle a los alumnos todo lo que estaba alrededor de ellos. Uno de los cambios importantes que hubo fue el enseñar la historia, ¿sí? Se le dio mucho auge a la cuestión de historia y a la cuestión de las clases de formación cívica y ética, que recuerdo que son valores, ¿sale? Más que oficios. Recuerda también que en un principio en las escuelas se daba mucho oficio. ¿Sí te acuerdas que te había platicado y que inclusive varios de ustedes me dijeron que sus papás y sus abuelitos les contaban esa parte? En 1940 la enseñanza, hubo otro cambio, por así decirlo, o una mejoría, porque entonces ahora se empezaron a enseñar las ciencias, técnicas de artes y se descuidó mucho la educación indígena. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que entonces ya como ya habían quitado ciertas cosas, entonces empezaron a decir, ¿saben qué? Vamos a darle más tiempo a las ciencias, a que los niños aprendan sobre ciencias naturales, sobre biología, en clase de secundaria, ¿no? Sobre botánica, ¿sí? Y técnicas de arte, como era, se vino en este año fue cuando se implementó la educación artística dentro como algo obligatorio, ¿sí? Recuerda que nosotros en la SEP nos manda un libro de artes que nosotros como tal no lo llevamos así al 100% porque tú llevas 2 materias de artes, ¿sí? En escuelas de gobierno eso no pasa, tú llevas 2 materias de arte que ya también hemos platicado. ¿Y a qué se refiere con que se descuidó la educación indígena? Bueno, se refiere a que ya no se daban clases de lengua, ¿sí? Recuerda que hoy en día actualmente ya existe esa materia, por eso esa materia se llama así lengua materna, porque en nuestro caso es el español, pero en casos como la Sierra de Puebla, que yo ya también te lo había platicado, la lengua materna es la lengua que hablan allá. ¿Sale? Y ya en la materia de español ya se deja a un lado porque entonces la clase de español se habla de la lengua del niño y empiezan a hablar sobre gramática, sobre la forma correcta de hablar, el escribirlo, ¿sale? Y se le da más importancia a que el niño aprenda más el idioma, la lengua que él tiene, a el español. En aquella época fue al revés, ya se daban clases a los niños con la lengua materna, con lengua de ellos, pero a raíz de ese cambio en 1940, entonces ahora en todas las escuelas se impartían clases de la misma lengua, que era español. ¿Sale? Bueno, y acá te he puesto una imagen del salón de clases en la década de 1920. A mí todavía me tocó de estos pupitres, que eran de madera, y aquí en esta parte los levantabas y ahí metías tus útiles escolares. ¿Sí? Y si te das cuenta, mira, aquí la mayoría o todas son niñas, entonces también existía eso. A mí me tocó todavía, creo que fue en primer año, sí, en primer año, que eran 2 grupos de primero y era el primero de las niñas y el primero de los niños. ¿Sí? Recuerda que todo eso ya cambió. Bueno, y en 1959 los libros de textos gratuitos se implementaron los libros de texto gratuitos, esos que tenemos y que son gratis, ¿sale? Antes de esto no era una ley que fueran gratis y que el gobierno los diera. Entonces, a raíz de este año de 1959, y esto fue gracias al secretario de Educación de ese entonces, recuerda que te digo que todos los secretarios cambian conforme al sexenio, el secretario de Educación era Jaime Torres Bodet, ¿sale? Y estoy segura que has escuchado muchas escuelas con ese nombre. Cerca de mi casa hay una, inclusive una escuela normalista que así se llama, Jaime Torres Bodet. Y este secretario de Educación es muy recordado y muy querido por este hecho significativo. Hizo muchas otras cosas, claro, pero el hecho más importante fue el que él implementó los libros de texto gratuito en todas las escuelas de educación básica. ¿Sí? De 1930 a 1970 se dieron muchísimas creaciones de universidades públicas, porque recuerda que la educación gratuita es la educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria, ¿sale? Prepas y universidades corrían a cargo de otro tipo, ya sea de escuelas particulares recuerda que yo te platicaba la historia de las prepas
cuando recién iniciaron, todas eran una extensión de una escuela-universidad, como las prepas UAP en Puebla, específicamente, por eso se llaman UAP, porque son como las hermanas pequeñas de la universidad. ¿Sale? Ellos cuando crearon una universidad, después empezaron a crear bachilleratos o preparatorias para que los mismos alumnos que aceptaban en la prepa automáticamente o casi prácticamente tenían el pase para la universidad. ¿Sale? Entonces, en estos años fue del 30 al 70 que empezaron a crear muchísimos, tuvo como el auge, ¿sí? Las universidades y de los estados que tuvieron más universidades o los primeros en crear universidades así muy, muy masivamente fue Nuevo León, Jalisco, Puebla, con la UAP, Querétaro, Campeche, Hidalgo y San Luis Potosí. Esos son si te pones a pensar de los 32 estados que tenemos, híjole, son muy poquitos, ¿verdad? Ok, bueno, y como parte del producto de nuestra actividad de clase, te voy a pedir, por favor, ¿sí? Que primero me tienes que copiar esta línea del tiempo, ¿sale? Esta cadena de secuencias, y después me vas a contestar, me vas a copiar y contestar estas preguntas, ¿sale? En tu libreta de matemáticas. Estas preguntas las encuentras en tu libro CEP en la página 149. Entonces, por el día de hoy serán 2 productos, copia la cadena de secuencias y me contestas, copias y contestas estas preguntas en libreta, ¿sale? Y bueno, esto sería todo por nuestra clase del día de hoy. Te veo más tarde en la materia de ciencias naturales, por favor.